Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperamos que se encuentren bien. Y podemos continuar con estas reflexiones que estamos realizando sobre los 7 milagros que el libro del Evangelio de Juan nos indican, nos enseñan, nos hacen ver. Juan relató 7 milagros de los innumerables milagros que el Señor Jesucristo hizo en su vida terrenal. Y llegamos al tercero. El tercero, léanlo en sus Biblias, está en el capítulo 5 del libro de Juan, desde el versículo 1 al versículo 15. Lo pueden leer, pero yo lo que quiero es reflexionar sobre estos milagros. Vimos el milagro número 1, que fue en las bodas de Caná. Recuerdan que ese milagro, los testigos reales de ese milagro fueron los sirvientes, los siervos que estaban sirviendo a la gente. Ellos fueron los testigos presenciales. ¿Por qué? Porque ellos pusieron agua en las tinajas y cuando lo llevaron al maestro de sala era vino. Ahora, el segundo milagro, vemos que el testigo presencial fue el padre, este noble, que Jesús, por control remoto, a distancia, lo sanó, porque él mismo le pidió al Señor Jesús que lo sane. Jesús le dijo: ve, que tu hijo vive. Y cuando llegó al otro día, porque estaba bastante lejos de su casa, sus siervos le dijeron: tu hijo está bien. Y él le dijo: ¿cuándo dejó la fiebre? ¿Cuándo le dejó la fiebre? Y los siervos le dijeron: ya era las 7. Y entonces él entendió que era la hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y ahora en este tercer versículo, el tercer milagro que Juan relata, le hago un recuento sintético. Este era un hombre paralítico que estaba en Bethseda. Estaba ahí sentado, acostado, mejor dicho, un hombre paralítico que estaba al lado de un estanque donde iban a buscar aguas. Y dice que en ese estanque, cosa muy extraña, dice que de vez en cuando las aguas se movían porque descendía un ángel. Un poco extraño esto, ¿no? Podemos ver que es un tema extraño. Y dice que el ángel que descendía en esas aguas, movían las aguas, y el que descendía y se metía dentro del agua, se curaba de todas las enfermedades. Eso no podemos decir es verdad, es mentira. Lo que sí podemos decir que está relatado acá, que la Biblia lo relata. Y entonces este hombre que estaba ahí, Jesús se aproxima a ese hombre. Este hombre no sabía quién era Jesús, no lo conocía. Jesús lo vio acostado y dice que llevaba muchísimos años con esta enfermedad invalidante. Y dice que Jesús le hizo la pregunta, una pregunta quizá un poco extraña, ¿no? Una pregunta extraña. ¿Quieres ser sano? Pensemos en este hombre, ¿no? Que hacía tantos años que estaba ahí. Y se aproxima una persona que él no conocía y le dijo: ¿quieres ser sano? Eh, el Señor, le respondió, este enfermo, dice: no tengo quien me meta dentro del agua. Y cuando las aguas se mueven, que viene ese ángel,
las aguas se mueven, hay otro que me gana, o sea que va antes dentro del agua y se sana el otro. Nosotros no sabemos nada de esto, no podemos saber si esto era realmente así. Ahora podemos ver tantos lugares míticos donde la gente va y dice que se sana. No lo podemos saber. Nosotros tenemos que remitirnos a lo que está escrito en la Biblia. Ahora va a suceder un caso interesante. Jesús le dijo, eso está en el versículo 8 del capítulo 5 de Juan, levántate, toma tu lecho y anda. Ahí no es un ángel que agita las aguas. Ahí el Señor Jesucristo le da una orden a este hombre. Ahora, este hombre no sabía quién era Jesús. Él, y bueno, si tú me dices que me alce, se alzó del lecho y andó. Es increíble esto, ¿no? Pero para nosotros no es increíble, porque está relatado en la Biblia y sabemos que el que estaba diciendo levántate y anda es el Señor Jesús, el creador de todas las cosas. Entonces, al instante aquel hombre fue sanado, ¿no? Y, y dice que tomó su lecho y andaba. Ahora, ese era un día de reposo para los israelitas, un día sagrado, ninguno tenía que hacer nada. ¿Y qué pasó? Cuando lo vieron los fariseos, todos los religiosos de aquella época, se enojaron mucho y le dijeron, ¿qué estás haciendo? Hoy es el día de reposo, no podés llevar el lecho. Dice, el que me sanó me dijo que lo haga. ¿Y quién es el que te sanó? Está lo interesante. El hombre dice, no lo sé. Ahora, ¿se dan cuenta que acá podemos destruir tantos mitos que se enseñan en tantos lugares, tantas religiones? Ejemplo, si tú no te sanas es porque no tienes fe. Eso se enseña, lamentablemente. Acá tenemos un hombre sanado que ni sabía quién lo sanó. ¿En qué tenía fe este hombre? ¿Se dieron cuenta cómo se pueden destruir tantas falsas doctrinas? Leyendo la Biblia, solo eso. Y en el templo Jesús lo encuentra a este hombre. Y entonces este hombre, cuando sabe que era Jesús que lo había sanado, va y se lo cuenta a los religiosos de esa época, ahí a los que comandaban, y entonces todos los religiosos se van contra Jesús porque él estaba violando la ley. Y Jesús les enseña que el Señor del día del reposo es Él. Él el que nombró ese día como día especial. O sea, le están diciendo al creador del día de reposo, tú no debes hacer eso. Bueno, podemos ver que solo leyendo la Biblia podemos destruir todas las falsas doctrinas que se enseñan en distintos lugares. ¿Cuál es el objetivo de este milagro? Esta es la reflexión que debemos hacer. Evidentemente, la reflexión es hacer el bien a una persona. Después, saber que no es que tú tienes que tener fe per curarte, sino tú tienes que pedir la curación a la persona adecuada. Y la persona adecuada es Cristo. Y este hombre ni siquiera la pidió. Lo único que dijo, sí, quiero ser curado, cuando una persona que él desconocía quién era, le dijo, ¿quieres ser sano? Y él, sin saber que era Cristo, dijo que sí. Y otra falsa doctrina es seguir las religiones de hombres.
¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, con toda la falsa doctrina. Y para eso tenemos que estudiar la Biblia. Que la Biblia nos enseña cuál es la sana doctrina. Si tú estás desesperado, estás con dificultades, estás enfermo, ¿a quién debes ir? A Cristo. Ahora, ¿es voluntad de Dios que tú estés sano? No lo sabemos. Quizás es voluntad de Dios que estemos enfermos. Pero el único que nos puede responder eso es el Señor. Te invito, lo primero, a conocer a Cristo y después a leer quién es Cristo, a estudiar la palabra de Dios, a creer en el único que te puede curar, que es el Señor Jesucristo. Bueno, continuaremos con estas reflexiones. Un fuerte abrazo de parte mía. Me llamo Alberto.